Entonces, como saben, en los últimos días ha seguido siendo tendencia nuestra mascota favorita, es decir, nuestro personaje Rufo. Sí, en días pasados ya había sido tendencia desde que se había montado al tema de Marifer Centeno, pero ahora ha logrado conseguir brillar por luz propia. El único detalle es que ese brillo no es tan bueno como se lo pudo haber imaginado en su momento. Entonces, por otra parte, una de las cosas que han generado una gran cantidad de dudas ha sido, bueno, ¿y dónde se encuentran en este momento esos youtubers gigantescos? Esos youtubers que realmente considerarían a nuestro personaje Rufo o a nuestra mascota como alguien de los suyos, quienes han salido a dar la cara por él. Y, ¿saben? También surgen las dudas, bueno, y de esos personajes a los que les mandaba muchos abrazos, muchos besos cuando los mencionaba en sus transmisiones, ¿dónde están? Si realmente lo consideraran como parte de uno de ellos. Así que, nuevamente, esto nos lleva a creer o a suponer que no es otra cosa más que una de las fantasías de nuestro personaje favorito o de nuestra mascota favorita. O alguien me podría decir, ¿qué personaje realmente de peso o relevancia mediática sale a respaldarlo? Bueno, porque digo, quizás yo en ese tiempo que he estado un poquito más ocupado haciendo otras cosas, quizás no he escuchado de algún personaje, de alguno de los youtubers más grandes de México que hayan salido a respaldarlo. Así que llegamos a la conclusión de que eso no es otra más que una de sus fantasías, donde al igual que cuando presumía sus contactos importantes, lo que realmente llegaba a conseguir era cercanía, pero de una manera que podríamos considerar como accidental, sí, por meras casualidades de la vida, y que lo único que le había permitido en su momento tener esa cercanía era precisamente ser el hijo del fotógrafo Pasitos. Y tal como lo mencionan, fue un fotógrafo, su papá, muy conocido en el mundo del espectáculo, pero hasta ahí nada más. E incluso en otro video mencionamos el ejemplo de que lo que mejor podría definir a nuestro personaje Rufo es como si, por ejemplo, una de las personas que son acomodadoras en un estadio o una de las personas que van por los balones que salen en la cancha se sintiera parte del equipo titular. Y todo esto porque pues simplemente puede decir, sí, es que yo desde temprana edad crecí rodeado de los titulares del equipo. Así todo parecería indicar que en este caso específico pues simplemente lo metieron a algún grupo y eso, en el mejor de los casos, ya está y nada más. Ahora, por otra parte, ¿se imaginan lo que tiene que estar pasando en este momento? Porque recordemos, el punto principal por el cual logró tener esos días de fama, de ser visible, de lograr nuevamente tener ese alcance que no había tenido desde el caso de Devani Escobar, fue precisamente por meterse en el caso de Marifer Centeno. Pero bueno, hasta este momento, Lambifer Centeno no ha salido a decir nada a favor de nuestro personaje Rufo. E incluso miren que recientemente se dio otra entrevista, otra persona habló acerca de las propuestas indecorosas que nuestro personaje Rufo le hizo. Y pues no vemos que Lambifer Centeno haya aplicado lo clásico, ¿no? De salir y decir, mira, es que se ve que esté mintiendo, aunque no, pero aplicando la vieja confiable. Entonces, ¿se imaginan qué estará pasando en este momento por la cabeza de nuestro personaje Rufo? Lo que sí queda claro es que definitivamente, a diferencia de hace algunos años, cuando a pesar de que le explicábamos a la gente que por sí sola no es capaz de darse cuenta, que a nuestro personaje Rufo pues lo que menos le importaba era la búsqueda de la verdad y de la justicia, y que a final de cuentas no era como tal que la gente se pusiera en comunicación con él porque realmente lo tuvieran ubicado o que dijeran, necesito que mi caso se dé a conocer. Y qué mejor que el superperiodista Rufo. No, sino que él precisamente acosaba o mandaba gente a que acosaran a las personas a sus diferentes redes sociales para hacer que generaran esa entrevista. Y en caso de que no se pudiera, pues él se inventaba el personaje, él se inventaba el entrevistado. Y obviamente, si quedaba aún más ardido con la persona, hablaba contra esa persona que no le quiso dar la entrevista, tal como ya lo mencionamos en muchas otras ocasiones. El más reciente, ¿qué ocurrió por ejemplo en el caso de Dulce, en el caso de Kim de Mexicali? No llevó a una Lambifer Centeno para que precisamente criticara y que le quitara credibilidad a la mamá de Dulce, simplemente porque para entonces no le había dado la entrevista, ya que en ese momento quien le había dado la entrevista era Eliseo, y entonces pues dijo todo lo necesario para parecer que Eliseo estaba siendo congruente, que estaba diciendo la verdad y que tenía mucha credibilidad.
Entonces podríamos generarnos esa pregunta: ¿y dónde es que se encuentra en este momento Lambifer Centeno? Porque recordemos, si hay algo que nuestra mascota Rufo sabe perfectamente, es que todo esto comenzó por ella, que él metió las manos al fuego sabiendo que lo que decía Lambifer Centeno era una completa estupidez, y lógicamente sabían que al tener una audiencia o un público que les creyera, pues era porque tenían características mentales muy similares. Sí, los que le creían a una Lambifer Centeno y consideraban que las babosadas que te decía eran ciertas, y incluso te podía decir, por ejemplo, vamos a analizar cómo firma Carlos Slim. Ah, es que mira, él es rico y firma así, entonces tú le tienes que hacer igual. Y para la gente que obviamente sea rica, sabe que pues, ellos ni de broma te podrían dar un manual como tal de los pasos que tú tendrías que hacer para ser rico. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando ni del mismo momento, ni de las mismas condiciones, ni nada por el estilo, ¿verdad? Es más, si tú tuvieras la posibilidad de repetir paso por paso lo que hizo una persona rica, así con la misma mentalidad, con la misma capacidad, trabajando lo mismo o hasta más, pues en este momento no se te va a aparecer un Carlos Salinas de Gortari que haga mancuerna contigo y pueda ser el propietario de una empresa que tenga el futuro que en ese momento cuando la adquirió Carlos Slim, ¿verdad? Así que sería todavía más estúpido imaginarte que se va a poder hacer eso si haces la firma igual. Hay que estar bien estúpido, ¿verdad? Bueno, pues entonces nuestro personaje Rufo sabía perfectamente que la gente que consideraba que lo del Lambifer Centeno era cierto, que era verdad, pues obviamente también se iban a crear sus babosadas, es decir, un público muy compatible. Así que nuestro personaje Rufo, a pesar de que tampoco se creyera las babosadas que decía el Lambifer Centeno, sabía que esa mancuerna entre los públicos que ambos tenían era de bastante utilidad, y que mejor si eso lo escalamos a un nivel en el que, según la narrativa que le convenga a nuestro personaje Rufo, sabía que no solamente iba a crecer el público, sino que iba a crecer ese público y, por si fuera poco, iba a llevar a una Lambifer Centeno, para que de paso dijera, ah sí, es que de hecho, o sea, la gente considera que es poco creíble lo que está diciendo, pero ¿qué creen? No, sí es muy muy creíble. ¿Por qué? Porque volteó hacia la izquierda y apretó los labios. Entonces sí, y vio hacia arriba como imaginando una historia, y que en ese momento Rufo dijera, oye, pero ¿sabes qué? ¿Verdad que no tiene credibilidad? Y que Lambifer Centeno en ese momento, pues agarrando sus mismos argumentos, dijera, ah, pues sí, no, es que de hecho no, porque por ejemplo, entonces vio a la izquierda, no tiene credibilidad, y vio hacia arriba, como tratando de imaginarse una historia, ¿no? Ah, oye, pero ahora necesitamos que digas que sí. Ah, sí, bueno, es que en ese momento en el que ve para arriba es porque queda en unos segundos con la mente en blanco. ¿Por qué? Porque el trauma fue grandísimo, por eso es que lo hace. Pero, por ejemplo, ahora ni siquiera una Lambifer Centeno se asoma, ¿verdad? Y ahí es donde podríamos analizar a nuestro personaje Rufo, ¿saben? Y no porque vayamos a aplicar una metodología de una Lambifer Centeno, sino porque, pues, nuestro personaje Rufo ha sido nuestra mascota durante años. Y pues para nosotros es muy sencillo, ¿saben? ¿Y se imaginan? Si se llegara a ese momento en el que Rufo entendiera que, por ejemplo, pues no puede culpar a los demás del grupo de los más grandes de México, porque, pues ellos qué. Pero si llegara a ese punto en el que se diera cuenta que todo esto fue por meter las manos al fuego por una Lambifer Centeno, y que ya se está llegando a un punto de no retorno, que ya no es solamente una polémica, que ahora hay testimonios, que hay denuncias, que hay pantallazos, que hay videos, y sí, testimonios en video. El mero fuerte de una Lambifer Centeno, pero no se pronuncia tampoco a favor. ¿Por qué? Pues porque con eso quedaría claro que una Lambifer Centeno sabe perfectamente que ya no cuenta ni siquiera con el 1% de la credibilidad que llegó a tener, y que pues su pobre credibilidad que le queda, ni de broma aguantaría algo así. Y qué mejor que guardar silencio, ¿verdad? Hacer como que no vio nada. Marcar distancia con nuestro personaje Rufo. Aplicar la clásica de, bueno, sí, hicimos una colaboración, pero pues él a sus cosas y yo las mías. Y van a decir, bueno, ¿y a qué viene todo esto? A que la situación, saben, se puede poner mucho más interesante. Y otra de las cosas que también habíamos mencionado es que lo que se había hecho público era, por ejemplo, el caso de Dana. Sin embargo, que también había muchas otras cosas que ni siquiera se habían hecho públicas. Y aquí está el mejor ejemplo de todos. ¿Se imaginan si una Lambifer Centeno, que en teoría tendría que ser la primera en aprovechar ese testimonio que salió recientemente de una persona que habla de cómo nuestro personaje Rufo lo acosaba, y que una Lambifer Centeno en todo ese tiempo no ha salido? Entonces, ¿qué nos podemos esperar de esos youtubers que son los más grandes de México? Ahora, ¿se entiende mucho mejor el punto? Y pues lógicamente, si nuestro personaje Rufo, a pesar de saber que esos grandes youtubers como tal no lo consideran a él como parte de uno de ellos,
pero aún así tiene todo el descaro, tiene todo el cinismo de salir a decir que forma parte de uno del grupo de los grandes youtubers y que le manda muchos besos y muchos saludos a figuras importantes, pero que ninguna figura importante ha salido a dar la cara por él, sino que al contrario, como lo comentamos. Sí, este personaje Rufo lleva años siendo nuestra mascota favorita, y ya en este punto, pues ya cualquiera pasa, cualquiera le escupe, cualquiera lo pisotea, porque pues ya con todo lo que ha salido es muy sencillo. También podemos el otro ejemplo, no es como cuando una cosa es dejada ahí en la calle. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya después la gente empieza también a tirar basura alrededor de esa cosa que aventaron primero. Luego llega el indigente y pues también ahí hace sus necesidades. Llega el perrito y también levanta la pata. Pues ya prácticamente es lo que le pasa a nuestro personaje Rufo. Y surge nuevamente la pregunta, ¿y dónde están los youtubers más grandes de México que lo consideran parte de ese grupo? En la imaginación, ¿verdad? Entonces, regresando al tema principal, si tiene el descaro de decirlo, sabiendo que simplemente queda como un idiota, una vez más, ¿tú crees que en privado no le hizo creer esas cosas y mucho más a otras y a otros? Por lo que estamos viendo, ¿verdad? No solamente fue a otros, sino que también fue, o mejor dicho, no solamente era a otras menores, sino a otros. Así que sí, muchas personas pueden haber ya recibido mensajes privados de nuestro personaje Rufo, al igual que la insistencia de cuando quiere una entrevista, pues con esa misma desesperación para que salgan, para que aporten algo, tal como lo hizo una Lambífer Centeno en su momento, ¿lo recuerdan? Que incluso hasta les ofrecía una remuneración económica. Quizá nuestro personaje Rufo pues les ofrezca unos boletos, de cortesía obviamente. Y entonces aquí es donde llegamos a ese momento. Y para los que han seguido el Master Contenido y los Master Análisis de tiempo atrás, sabrán perfectamente a qué nos referimos con la siguiente frase de que para nosotros es muy sencillo, porque yo te puedo perfilar así tal como eres. Y seré muy sencillo, ¿saben? Ya que nuestro personaje o nuestra mascota favorita Rufo, que por años no solamente se creyó el periodista, el super periodista, sino que también el principal representante de la verdad, el mártir digital, ¿no? El que tenía que salir huyendo del país porque querían impedir que se conociera la verdad, que el mundo lo necesitaba, que era amado, que lo admiraban. Y pues la verdad es que ha sido visto como una caricatura. Y ni qué decir de estos últimos días que, como lo comentamos, y hasta el perrito pasa, levanta la pata y pues ya casi es una falta de respeto toparte en el mundo de las redes sociales con nuestro personaje Rufo y no aventarle un escupitajo, ¿verdad? Ya casi es una falta de respeto. Y es que nuestro personaje Rufo, al ser nuestra mascota narcisista, no se da cuenta del ridículo mientras la atención esté encendida, porque para él el foco siempre justifica la pena, ¿saben? Y sí, lógicamente tiene otras implicaciones, pero ahora ya no solamente es que se burlen, ya no solamente es que genere polémica, sino que tenemos el tema de las denuncias, de los testimonios, de las pruebas. Y sí, efectivamente, es muy sencillo entender lo que está pasando y lo que hará. Primero, pues su discurso público de victimismo y delirio de persecución, porque pues nuestra mascota narcisista no va a reconocer que es culpa de él, o que fue por sus babosadas, o que es por sus babosadas, sino que se va a hacer la víctima. Ya saben, también va a crear una narrativa de conspiración, aplicará lo de que es una campaña para silenciarlo porque está diciendo la verdad, o que gente muy poderosa está detrás de esto, que no les conviene, o que no importa que lo quieran tirar porque los youtubers más grandes de México lo respaldan. Y quizás en una de esas todavía tenga la esperanza de que, o mejor dicho, prefiera pensar que, por ejemplo, una Lambífer Centeno no lo defiende, porque seguramente está esperando el mejor momento para hacerlo, ya que pues eso es lo que ella al menos le debe, ¿no? Y que pues seguramente la gente que lo acusa es gente que seguramente lo que busca o lo que quiere es fama, que solamente está siendo usado, y que a los demás es a los que les gusta manipular las cosas, no a él. Así que es muy sencillo entender a nuestro personaje Rufo, ¿saben? Y de ahí pasaremos a su intento de recuperación, ¿no? Demostrar un poquito de poder, de control y toda esa clase de babosadas típicas en nuestro personaje Rufo, al igual que como lo hizo una Lambífer Centeno, que pudo haber contactado en privado a figuras públicas rogando o chantajeando emocionalmente, aplicando la de oye, tú sabes que te apoyé, necesito que salgas a dar una declaración, o mira, te puede convenir, ¿no? O más dirigidas a la audiencia de esto es un ataque contra todos nosotros, o bien incluso hasta búsqueda de nuevos aliados, ¿no? Gente que quizá no tenga tanta exposición, pero que ahora es cuando cualquier cosa es buena, o aplicar la vieja confiable, de que diga, sí,
bueno, la ventaja es que personas muy cercanas a ti se comunicaron conmigo y me pasaron información. Pero si ni su grupo al que pertenece de grandes youtubers se acercan para brindarle apoyo, pues estaría complicado, ¿no? Así que como se darán cuenta, es un proceso común y corriente que no será la primera vez que lo aplica nuestro personaje Rufo. ¿A poco no está bien interesante? Y sí, ¿saben? Se va a poner el tema mucho más interesante. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen sus manos en oración, compartan el video y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.